y tuvieron embarazos fallidos. ¿Cómo llegaste a la opción de adoptar? Mira, la decisión fue un trabajo que hice personalmente yo, porque mi marido estaba ya decidido a adoptar. Y bueno, muchos años de terapia haciendo duelos, digo yo. Tuve que duelar que no iba a tener un hijo gestado, que no iba a tener un hijo biológico. Y cuando tomé la decisión, le dije a mi marido, bueno, ahora empezamos los trámites. ¿Tu marido estaba de acuerdo con esto? Sí, mi marido fue el que me llevó a la adopción. ¿Cuáles eran tus miedos? Y mis miedos, yo estaba llena de mitos porque no tenía a mi alrededor nadie que hubiese adoptado, no tenía conocidos, no sabía lo que era la adopción. ¿Qué te daba miedo? ¿Qué pensabas que podía pasar? Me daba miedo el origen de mis hijos, me daba miedo posibles enfermedades, me daba miedo que no me quisieran. Que no te quisiera. Sí. Yo creo que detrás de todos esos miedos que yo te decía antes, creo que el más grande temor es que no me quisieran y que no me aceptaran como mamá. Fuiste y te anotaste con Alejandro. En principio, ¿cómo fue ese proceso? Se habla mucho de la dificultad para adoptar en la Argentina y sin embargo sabemos la cantidad de chicos que están esperando ser adoptados. ¿Se anotaron? En principio, ¿te piden para qué edad? Se llama disponibilidad adoptiva. Entonces, uno tiene que saber si está disponible para adoptar un bebé, si tiene ganas de cambiar pañales, si no dormir durante la noche, o si está disponible para adoptar un niño que está escolarizado o un adolescente con todo lo que conlleva la adolescencia. Sí, que es un porcentaje, creo que del 0,2% de la gente que elige adoptar adolescentes. Y ni hablar aquellos que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, ¿no? Bueno, es así. Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer los papeles, que no llevaba mucho tiempo y ahora es mucho más fácil todavía porque se hace por internet. Después sí, uno tiene que ser evaluado por el psicólogo, vienen a casa la trabajadora social o el trabajador social y la psicóloga o el psicólogo para ver si tenemos un ambiente adecuado donde el niño pueda vivir, porque han tenido tan vulnerados sus derechos que el Estado se tiene que asegurar tal cual que no sean vueltos a vulnerar aparte sus derechos. son chicos que muchas veces han tenido intentos fallidos, que fueron y vinieron quizás varias veces, ¿no? Y que tienen la decepción no solamente de haber sido abandonados una vez, sino reiteradas veces. Sí, primero por la familia biológica, después por otros intentos de adopción que a veces no se da. Y bueno, cuando nos preguntaron la disponibilidad adoptiva, yo no quería enfrentarme con la escolaridad, entonces pusimos de 0 a 5 años. De 0 a 5. Después, yendo a un foro de adopción, nos dimos cuenta que no era lo que importaba. Entonces ampliamos nuestra disponibilidad adoptiva. Y ¿cómo se dieron cuenta que no era lo que importaba? Porque empezás a encontrar historias a tu alrededor donde te das cuenta que lo importante no es la escolaridad, sino cómo formar el vínculo, cómo hacer que ellos estén bien, cómo hacer que ellos se sientan queridos, ahijados. Entonces empezás a pensar otras cosas que son importantes. Y ahí extendieron esa edad. Esa edad hasta 7 años. Y al otro día que mi marido cumplió 50 años, y ahora me voy a emocionar, me manda un SMS y me dice, mañana nos tenemos que presentar por un nene de 7 años. ¿Él te lo manda? Sí. Y yo corrí al baño llorando de emoción porque no lo podía creer. Hacía 3 años ya que estábamos anotados y pensé que nunca iba a llegar, porque hay que tener en claro que uno se anota no para ser padre, sino para ser familia de un niño real que está esperando ser ahijado. Entonces puede ser que nosotros no seamos aptos para ningún chico. ¿No te querías hacer ilusiones por ahí? También, pero es saber eso, porque si no uno se enoja con el sistema, se enoja con todo y vive enojado. Y la realidad es que cuando uno tiene que recibir un hijo, no tiene que estar enojado. Entonces, mucho trabajo de parte nuestra durante esos 3 años que se llama Espera Activa, que fuimos a foros, leímos, nos comunicamos con otras. Se prepararon. Exacto. Y bueno, ¿Y cómo fue ahí? ¿Recibiste el mensaje y luego? Y al otro día nos presentamos al juzgado, nos dijeron que
Tomás se llamaba, que estaba en un hogar convivencial muy cerca de casa. ¿Cuántos años tenía Tomás en ese momento? Tenía 7 años y 11 meses. Casi 8 años. Casi 8 años. ¿Por qué lo digo? Porque el día que vino a vivir a casa ya tenía 8 y nuestra disponibilidad adoptiva era de 7. Entonces, tal vez estábamos ahí en el límite. ¿Cómo fue conocer a Tomás? Fue amor a primera vista, ¿sí? No siempre pasa, no siempre pasa. Pero yo subí las escaleras del hogar y él estaba sentado en una mesa, hice así, dije, es mi hijo. Y cuando me dijeron, bueno, ahora vamos a llamar a Tommy para que lo conozcan, en la dirección del hogar, abrió la puerta y era él. Y bueno, y fue que no sabes qué hacer, porque... ¿Cómo fue ese primer día en casa? Ya teníamos un periodo de vinculación donde tenés salidas, empieza a venir a casa, a pernoctar unos días, vuelve al hogar. Una adaptación. Claro, una ¿Había adaptación. tenido alguna familia él antes? No. Nunca. O sea, no sabía lo que era tener una mamá y un papá. Sí, él estuvo con sus padres biológicos, tanto papá y mamá, hasta los 5 años. Ah, bastante. Sí. Trataron de revincularlos, no fue posible porque no podían. Entonces, bueno, le dictaron el estado de adoptabilidad y estuvo 2 años esperando una familia en el hogar. Y bueno, fue hermoso conocerlo. ¿Te dice mamá, Tomás? Tomás me dice mamá. El primer día que me lo dijo, yo me largué a llorar. Y corrí a los brazos de mi mamá. Ay, qué lindo. Porque estuve mucho tiempo esperando, pero... ¿Cuándo fue ese día? ¿Hacía cuánto que ella estaba con ustedes? ustedes? Hacía más o menos 3 meses que estaba con nosotros. Fue en la casa de mi hermana, estábamos en una reunión familiar. Pero la realidad es que vos te das cuenta que tardan mucho en adoptarte ellos. Y yo sentí que él me adoptó después de 3 años de estar viviendo acá en casa. Construir esa confianza, ese vínculo, ¿no? Sí. Es importante lo que decís, porque por ahí hay muchos prejuicios de cómo es adoptar y lleva un tiempo conocerse, vincularse. ¿Qué fue lo más difícil? Y que creyera que nosotros íbamos a estar siempre. Claro. Creo que eso fue lo más difícil. Nosotros lo dejábamos en el colegio y le decíamos, yo te voy a esperar acá. Lo dejábamos en un cumpleaños, yo voy a estar a la salida y tratábamos de no tardar. Eso fue lo más difícil. Después de 3 años que estábamos con Tomás, yo empujé a mi marido a una segunda adopción. Ahora vino de tu lado. ¿Te gustó? Me gustó, le digo, tengo ganas de ahijar nuevamente. ¿Qué te parece si adoptamos? ¿Te parece? Me dice, porque no es fácil. Claro. ¿Sí? Entonces lo pensó y me dijo, bueno. ¿Cuántos años tenía Tomás? Entonces ya tenía 11, 12. Tenía 11 y hicimos los trámites, mucho más fácil. Dan charlas en Cava, informativas que son obligatorias y que me parecieron que estaban bárbaras, que hubo un cambio en esos últimos años. Interesante. Sí, y bueno, y llegó Cris hace 2 años y medio a casa. ¿Con cuántos años? 9 años. Con 9 años. Con 9 años. Nosotros habíamos ampliado la disponibilidad adoptiva. ¿Cómo era la historia de Cris? La historia de Cris es como la de todos los chicos. Los padres no pudieron, porque es la historia de ellos. Sí, por eso no quiero ahondar mucho.